Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí esta semana con todos vosotros y que vosotros estéis aquí con nosotros, más alegría todavía. Como cada semana nos vamos a saludar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestros encuentros de Alja. Vamos a partillar nuestro ecrán para contar vos en primero que nuestro querido amigo Zamir nos va a presentar lo que va a venir. Hola, bienvenidos con Bueno al Encuentro. Estamos en el 20 entorno del año 2025 de nuestro programa 248. Hoy vamos a presentar en este programa una cosa súper ultra interesante, como diría nuestro amigo el doctor Eliezer Papo. Un traslador judío-español ladino automático colaborativo. ¿Es posible? Mm, Esto está organizado por aquí estamos, la balabaya será Jenny Lenery Fresco y los musafires Sara Jiménez y Onel Cohen. Vamos a dar la bienvenida a Jenny. Qué alegría verte, Jenny, venida en Bonora. Merci mucho, Liliana. Merci mucho. Quero agora, de parte de aquí estamos, suetar la bienvenida a todos en este encuentro. Y primero, como siempre, quiero graciarvos a ti, Liliana, a tú y a Marcelo, que organizas tan bueno estos encuentros cada semana. Merci Bueno, mucho, merci mucho. Qué sujeto tan interesante que tenemos hoy y tan moderno para la sí, lengua. moderno, sí. Nuestro sujeto de hoy es un traslador, como dijiste, automático y colaborativo, y del judeo español al francés y también al inglés. Oh, maravilla. Oui, maravilla absoluta. Es con la autorización de nuestros desaparecidos que ese traslador culanea el diccionario de Joseph Neama al reverso. Este Ah, diccionario del francés al judeo español fue publicado en 2021 y lo hizo Alain de Toledo con su madre, Nora de Toledo, y con su tía, Daisy Saporta. Y para esto tuvieron que escribir la mano 75.000 cartulinas en un tiempo o no había computadores. Y puedes afiguraros el laboro que hicieron para hacer este Neama al reverso, que nos ayuda mucho por el traslador. Um, seguro, porque ahora lo tenemos de los dos modos. Tenemos sí, el Neama original sí, y tenemos este reverso. Lo que tiene el reverso es que como está en PDF, puedes buscar ahí sin tener que pensar cómo se escribe, sí, porque puedes meter dos, tres de letras y te vienen las palabras. sí, así. Y bueno, mis dos musafires, que es como dijiste, son Lionel Cohen y Sara Jiménez, pues van a explicar esto todo. Los presentaré yo primero ellos. Lionel es secretario general de nuestra asociación, aquí estamos, y él trata, entre otras, de todas las cuestiones informáticas en la asociación. Y es a él que le vino al tino de fraguar este traslador, que le ayuda mucho para empezarse el judeo español, que él no lo conocía y que es la lengua que hablaban sus abuelos. Por esto le vino al tino de hacer ese traslador. Sara es doctora en lingüística en el INALCO y da cursos de judeo español en Aquí estamos.
Los Bueno, voy a a estar. todos venidos en Bonora, Lionel, ya lo conocemos, que siempre da colaboración, aquí estamos con Sí, sus maravillosas presentaciones, y a Sara también la conocemos, ya estuvo con Gracias. nosotros de Musafira otra vez, venidos en Bonora con alegría, y ahora estoy curiosa de ver este sí. trazador. Y los dejo a ellos a presentarvos el traslador. Y buen encuentro y todo bueno que tengáis todos. Bueno, buenas tardes a todos y merci mucho a nuestros barabayes por darnos la oportunidad de presentar nuestro proyecto. Lionel, ¿cómo te vino al tino este traslador? Bien. Buenas tardes a todos. De primero, eh, cuando vi para otros muchos sujetos lo que la inteligencia artificial podía hacer, cloné presto ChatGPT para saber lo que él podía traer en el campo del judío español, que yo estaba empezando y que empezó todavía. Me di cuenta que su conciencia en este campo ya eran considerables, ama con muchas faltas, y que empezaba presto y bonito. Pensé en lo que había cuando empezaba español en el Instituto Cervantes en París, de París, y lo que me mancaba para las lecciones de judío español, un traslador automático que vamos a ver ahora. Sí, ¿puedes mostrarnos cómo funciona el Y traslador? voy a partajar el ecrán. El ecran. Puedes verlo. Yo vos hago una presentación ligera de primero del traslador y de sus principales funciones. Y iremos más adelante más tarde, con texto más difícil. Voy a hacer la presentación con una palabra sola. Bonjour, buenos días, good morning, porque vamos a hacer la presentación con la versión en inglés. De primero, ¿qué debemos hacer? Es escoger la dirección del traslado. English, Judeo-Spanish. Debemos escribir su email. Aquí lo tenemos, ya lo tenemos. Y voy a meter un texto. Good morning. Voy a escribir esta palabra y vamos a hacer el traslado. Tengo que clicar sobre Translate. Y aquí tenemos el traslado con un problema. Y vamos a corregir este Sí, ¿cómo problema. haces? ¿Cómo haces si quieres corregir una palabra? Vamos a ver cómo corrige. En dos puntos. Quiero hacer una demostración de este método. Tenemos un traslador. Tenemos también un asistente gramatical. Y podemos conjugar un verbo. Vamos a tomar, a elegir este tiempo, conjugating the simple past tense,
el verbo cantar, por ejemplo. Solène. Si va pas trouver, vamos a tener un problema con este factor. Bueno, repetimos, espero que no tenemos errores, me parece bien. Canté, cantates, cantó, cantamos, cantatesh, cantaron. Y un otra, otro elemento interesante de este asistente gramatical es la posibilidad de tener un vocabulario desde un verbo solo. Por ejemplo, días. The words and expression of phrases for días. Aquí tenemos días, buenos días, buenas mañanas. No, creo que es un error. 6 días, días y noches, por muchos días. De un punto de vista pedagógico, es interesante para un estudiante de saber a partir de una palabra sola, de tener todo muchas otras palabras o frases o textos a partir de este verbo. Entonces, de nuevo vamos a ver el traslado de good morning. Ah, no, ben sí, lo sé porque tiene un error aquí. Vale. No me place mucho este traslado porque meter de primero buongiorno, esperamos buenos días, ¿no? De primero. Oui. Es el, usamos mucho buenos días y poco buongiorno, que es una palabra italiana. Creo que en Entonces, sánscrito ¿puedes corregir esto? sí, alors vamos a corregir esto. Alors, de primero, debo ir a esta parte de la aplicación del traslador. Voy a escribir good morning y queremos corregir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir de primero buenos días. Buenos días. Buenos días y buenos. Buenos, sí, hay un error. Vale, debemos. Es buenos, ¿no? Oui. Sí, sí. No lo había. Buenos días. Podemos escribir también shalom. O bonjour. Es una palabra bonjour, es una palabra Se usa también. judo también. Y sí.
Ah, bon. Vamos a ver si la corrección es, si el traslado está correcto ahora. Sí. Hemos hecho una corrección para el usador. El usador, Lionel, arrobas, lionelc.fr. Si cambiamos de usador, l'autre, ¿vale? Tenemos el error. Hemos cambiado de usador, de usuario, creo que es mejor. Y tenemos de nuevo el error. Vamos a, Ama, ¿cómo se hace para partajar tu corrección con vamos a todos? partajar y va a hacerlo, Sarah, tú, Sarah. Sí, Y para partajar, se dice partajar a todos, se debe validar, hacer una validación de la corrección del usuario precedente. Sarah, ¿se puede hacerlo? si puedes darme el ecrán. Alors, sí, digo, voilà. Merci mucho. Sí, ahora vamos a ver cuando Lionel entonces manda una proposición de corrección, yo la veo en la conversación aquí y puedo decidir si yo acepto o no acepto la corrección. Vamos a ver si ahora se ve y voy a decidir que sí quiero aceptar que su corrección es justa, entonces así se ve. Y ahora la corrección es para todos, no solamente para Lionel. Mhm. Es por eso que decimos que es colaborativo. Claro, esto es como el sistema de Wikipedia, ¿no? Sí, Exactamente. exactamente, Tú, como tú Wikipedia. mandas una cosa, ama, puedes escribir cualquier cosa y no Sí, ser justo. Así que exactamente. hay un moderador que estará mirando de si esta corrección vale y aprobará y si no, no. Está muy bueno porque Sí, así sí. cualquiera puede sugerir lo Ujú. suyo, que puede no ser un hierro, puede ser una cosa que mueva de un lugar que no conocíamos, que no estaba en el diccionario que vosotros tomates, Sí, ¿no? Mm. exactamente. Wikipedia era el modelo. Sí, sí. Ah, muy bueno. Estaba pensando Sí, siempre a Lionel, te dejo Wikipedia. partajar. Cuando hice este traslador, estaba pensando a Wikipedia, por supuesto. Ama, por tanto, los expertos que van a validar o no una corrección son poco numerosos. No hay, no podemos abrir a todos las posibilidades De de corregir. corregir. Mm. ¿Eh? De Se debe, aceptar, de aceptar o no sí, las correcciones. sí, sí. ¿Puedes El, partajar tu ecrán sí. para... Sí. Alors, vamos a ver. eh, vamos a cambiar de usuario y, y a ver si es un usuario que no es un experto. Es el perfil es sin un usuario, un estudiante básico. Eh,
Lo vemos porque este usuario no puede hacer, no tiene la posibilidad de corregir para todos, de hacer la validación. Ah, bueno. Espero. Yo lo voy a hacer. Voilà. Sí, Y, ahora todos pueden ver. entonces, la corrección está para todos ahora. Está disponible para todos. Eh, sí, ahora hemos, sí, hemos visto todo. Vamos a hacer una demostración con texto más, más Más largo. difícil. Pero de primero, yo quiero hacer la traducción de este texto. Oui. Aquí tenemos un traslado de un texto con muchas palabras, con dos o tres frases, y es la traducción de este texto. Es importante porque es difícil de hacer un traslador en julio-español. Sí, ¿cuáles Vamos a fueron leer. las dificultades que encontraste? Es fundado, como se dice, este traslador es fundado sobre reglas lingüísticas, léxicos enriquecidos y modelos de inteligencia artificial adiestrado, no sé, entraîné normalement, como se dice, sí, trained, sobre textos bilingües por la gran diversidad de las variantes del judío español, ladino, de geográficas, léxicos, ortografías y gramáticas, no puede dejar garantía de exactitud total de las translaciones. El usuario es llamado a mirar el resultado sobre fuentes externas. Es importante de decirse este. Estamos probando una posibilidad de tener este. Hay muchos errores. Es No difícil. funciona. Ahí va a funcionar. No funciona bien. No, No. ama Pero esta posibilidad. es una tentativa de hacerlo. Tenemos una historia de los traslados. Es interesante de tener este para, para para empezar, y topar lo que los traslados que tenemos haciendo. Después, ¿qué podemos hacer? Hemos visto sí, puedo hablar de las dificultades. Una cosa que es interesante, yo también lo había visto, ma lo escribió ahora Rachel, y no tiene senso decirme damos a la fin. Cuando hiciste el traslado del cabo, decía enriquecidos y nosotros decimos enriquecidos. Sí, Y Algo que esto es algo que es podemos una, corregir. claro, es una otra cosa de corregir esto, Sí, 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 y seguro. también se puede poner varias y diferentes posibilidades para una palabra. Con un slash se puede Mm. meter diferentes traslados. Mm, mm, bravo. Y Lionel, ¿puedes sí. hablar
de las dificultades que encontraste. Sí, sí, las dificultades lo hemos visto con el texto tenemos hecho el texto con el fondo naranja. Se dice bien que las dificultades fueron y son y siempre serán lingüísticas. Son problemas, los problemas lingüísticos son el primer problema. Todo está explicado aquí. Y la segunda dificultad es de carácter técnico. En dos palabras, el codo digital es producido por ChatGPT sobre la base de mis preconizaciones. Quiere tener un ojo mucho crítico sobre lo que hace ChatGPT. Si no nos puede, el ChatGPT nos puede meter en mazales con muchos problemas que se debe arreglar. No voy a hablar mucho más ainda de estos problemas técnicos, pero es un problema. Y también se puede trasladar textos más largos. Sí. Vamos a ver un otro texto. Este texto, judeo-español, vamos a trasladar este texto con la explicación importante. ¿Por qué hablamos de judeo-spanish o judeo-español y no de ladino? Tenemos una explicación que es provisorio. Provisorio porque tenemos una demandas de nuestros desaparecidos de cambiar, trocar este texto de manera un poco, de manera livianas, pero hay una discusión. Vamos a hacer el traslado. Aquí estamos con el traslado, fundado sobre traslador está fundado sobre el diccionario de Joseph Nehama, al reverso. Como lo había dicho Jenny, publicado este diccionario es publicado por nuestros desaparecidos. Los estudios lingüísticos distinguen entre judeo-español y ladino, el segundo siendo considerado la lengua usada por trasladar los textos rabínicos y religiosos. El diccionario de Joseph Nehama sobre el judeo-español sigue esta distinción. Pero la mayor parte de los habladores de esta lengua, así como el mundo académico, ahora usan los dos términos como sinónimos. Y nuestros desaparecidos nos dicen que es por facilidad. No es no es la buena manera de hacer si debemos hablar de
judío español y no de ladino, y debo hacer esta distinción tradicional entre judío español y latino. Sí, de toda manera, vamos a tener un texto de este tipo, muy parecido, con una con modificaciones livianas. Eso es. Es un problema, es una demanda importante de nuestros amigos, de nuestros desaparecidos, de tener este tipo de texto con y quieren hacer unas modificaciones. No es el texto definitivo. Alors, vamos a ver textos muy, muy Huge, más di- huge, más ¿cómo? difíciles, Perdón. más difíciles. Difícil, más difícil, sí. Mm. Vale. Alors, debo decir que tenemos de manera general lo que se llama modelos de inteligencia artificial. Mm. Nuestro traslador es basado sobre un modelo que se llama GPT-4. Y el modelo tiene límites y, por ejemplo, este texto, que es un texto difícil, muy, muy difícil, GPT-4 no va a poder hacer el traslado de manera correcta. Vamos a tener errores. Ama, este texto difícil está muy bien trasladado por GPT-5. Y no podemos usar GPT-5. Este modelo no puede, es difícil, no podemos hacerlo para la explicación es que este modelo es muy avagaroso, muy lento, avagaroso. Es una dificultad importante. Debemos esperar una otra versión de ChatGPT para tener esta calidad de traducción y sin problemas técnicos de esta natura. ¿Puedo leer el texto y la traducción? ¿Tenemos tiempo? No estoy segura, Liliana, Okay. ¿tenemos tiempo o no? ¿Tú vas a presentar cuántos puntos 5 a la puntos fin? para Sí. resumir todo lo que... Y Sí, yo No, tengo 10 sí, puntos. está bien, tenemos. Si tenemos, solo vas a tomar No. puedes 5 puntos, meter. tenemos. No hay- Voy a leerlo. ¿Puede leerlo, Sara? ¿No? Sí, Sí. si quieres. Este texto en este año lo nominaron por miembro honorario en el Medley del Dayan ante Jugavan y a, a Y el él iba. pueblo y él y ya en cada día en 2, 3 horas. Y en aquel tiempo los turcos no los juzgaban a el pueblo con convidarlos con
Presovkas, creo, no estoy segura, no Mm. puedo ver. Oh, Bueno, sí, sí, Presovkas. Presovkas es por Presovkas. el día que ellos lo fixan otro que ellos era. Cuando el uno reclamaba del otro, sería moneda. Otra cosa era que el reclamador con un jarzoal de un de Grosze. marca hacía la demanda y en aquel mismo día era que le daba a el Musur el Rasirnik que el dayan otro un Grosch, Grosch, Groscho. Grosch. grosh Grosch. y lo Mm. buscaba a el deudor y lo traía en el juzgo, y el Dayan con sus asistentes los Sí. juzgaban. Sí. Y Et la era un traducción. texto de François, Sí, creo. sí, sí, sí. Esa es una Bien, especialidad Sí, en porque él este. hace Para temas aprobar la. pesados. de, Para aprobar la. Entonces, es pues, de El, la famille Arrier, parece, sí, de la la historia. crónica de la familia Aye. sí. Sí, creo que viene de este crónica. Sí, el texto. Es un extracto de esta crónica. Voy a dar el traslado en inglés. ¿Ok? Hmm? That year, he was appointed an honorary member of the Dayan's Council, where the people were judged, and he would go there every day for 2 or 3 hours. In those days, the Turks did not judge people by sending them summonses for a fixed day and hour. Rather, when someone logged a complaint against another, whether about money or something else, the complainant would file the claim with a 1 revenue stamp, and that same day he would give the Dayan's messenger another chorus, who would go after the debtor and bring him to court, and the Dayan, with his assistants, would judge them. Para mí está una muy buena traducción, muy bueno traslado. Si hacemos este traslado con GPT-5, vamos a tener muchos errores. Entonces, si debemos responder a la demanda del primero, ¿es posible de hacer un traslado automático del judío español? Es importante de decir que con GPT-4, sí, pero con limitades, no sé cómo se dice. Y con GPT-5 podremos ir más allá y hacer una respuesta sin reservas o poco reservas. De toda manera, debemos siempre velar este texto en naranja, en la zona naranja. Tengo un texto. ¿Tenemos 5 minutos más? ¿Sí? 5 puntos más. ¿Sí? Sí tenemos. Sí. Ah, no. Voy a ver. Voy a topar, a buscar un otro texto. Un momento. Voy a parar ya el ecrán de nuevo, con usted. No lo veo. Ah, sí, está aquí. Vale, está.
Euh, alors, tengo un texto que Sara conoce muy bien, La carne que se trocó en pescado. Es, voy a leerlo, a mandarlo en latino, en giulio solo. Y para decir que este tipo de texto, Mascolaya, es perfecto para el modelo GPT-4. Vamos a ver. La carne que se trocó en pescado. Al tiempo de la Inquisición española, un judío que los papaces habían convencido con las buenas y con las negras a bautizarse, estaba asentado a la mesa, comiendo viernes en medio de día, cuando entró el papaz, que estaba haciendo un giro de inspección. En efecto, los papazim usaban ir a controlar si los judíos convertidos se comportaban según las reglas de la nueva religión. Dunque el papaz entró y cual que veían sus ojos, el judío que ya no era más judío, estaba sentado a la mesa enfrente de un buen pollo asado. ¿Ma cómo? Le dijo el papaz. ¿Estás comiendo carne hoy? En día de viernes, ¿no sabes que es defendido? A esto el judío respondió, esto no es carne, es pescado. ¿Cómo? Le dijo el papaz, no estoy viendo yo que es carne. No, le respondió el judío, esto era carne. Ma ahora se hizo pescado. ¿Cómo? Se maravilló el papaz. Muy simplemente, le respondió el judío, le eché arriba un poco de agua salada, le hice la de 4 veces y le dije, eras carne y te hiciste pescado. 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 Proprio como me dices a mi cristiano en bautizándome con unas gotas de agua santa. Puede decir que vamos a acabar aquí, porque puedo decir que las traducciones, los tres lados son muy bueno en Con inglés y en francés. GPT-4. ¿Mm? Con GPT-4. Mm, Sí. Tengo visto que tenemos visto que el texto es más colaya que el otro. Sí, He terminado. solamente tengo menester de 2 puntos, Liliana, para mostrar a todos. Bueno, Tu peux me donner l'écran, partager? Oui, ouais, tu fais le. puedes partajar, lo quitará. Sí, merci mucho. Ok. Entonces, quisiera yo ahora resumir lo que tenemos visto durante esta presentación de Lionel, muy interesante, sobre un traslador colaborativo. Entonces, de que Lionel quería crear este diccionario, de que teníamos unos diccionarios más ancianos y no era muy fácil de buscar palabras. ¿Y cómo funciona el diccionario? El traslador es muy colay. Quiere entrar su correo electrónico aquí. Después escribir un verbo o una frase aquí. Trasladar, clicando sobre Translate o traducir en francés. Ver las diferentes posibilidades. Show other proposals.
y también proponer una corrección, como tenemos visto. Eso es cómo funciona este traslador. ¿Para quiénes? Para todos y en particular para los que quieren empezarse la lengua. ¿Y cuáles son los proyectos que tenemos? Como ya dijimos, es como decir, una prueba de concepto. Es el empecillo del proyecto. Entonces, sí, es verdad que quiere mejorar el instrumento. Ama, queremos también hacer una versión sonora, adjuntar otras lenguas o demandar paras a diferentes instituciones. Y si quieres topar el traslador, puedes toparlo aquí, sobre http://traductor.fr. Merci mucho. Mhm. Bueno, muy buena idea. Aquí estamos todos de acuerdo ya. Es muy interesante que hay unos cuantos laborando en derredor de esta misma idea, ¿no? Como me place mucho porque tenemos la oportunidad de, bueno, si queréis colaborar unos con otros y si no, cada uno hará el suyo y tenemos la opción como diccionarios de escoger el que mejor nos viene, ¿no? Mhm. Hay algunas demandas, algunas también eh, pareceres, opiniones, Ancina que lo tenemos aquí a Zamir para meldarnos un poco sobre esto y que podáis a responder vosotros. Cuanto me parece un grande proyecto, espero que tenga mucha reusita, que es muy útil y sé que además es difícil de hacer este modo de cosas. El primer mensaje es de Miriam que dice buenos días y semana buena a todos. Qué maravilla, si en verdad es posible hacer este traslado. Gracias a los balabayes y musafires por traernos estos saberes tan importantes. Gracias siempre a Lili y Marcelo por todo su labor, por nuestra lengua y nuestra cultura. Nelson Toro dice, Shalom para vosotros, hermanas y hermanos, que todo lo bueno topéis en este día de Al-Had. Miriam dice, tal vez se deben comunicar con nuestro amigo Gabor y laborar en juntos con el cantónico que él está haciendo. Levana Galanti dice, buenas tardes a todos amigos, semana da buena, saludos de Jolón Israel. Sherry Cohen dice, hablando de buenos días de Nueva York. Mhm. Nisim Ashkenazi dice, muchas gracias que hemos traéis cosas nuevas, saludos de Israel, un abrazo a todos. Brian Kirschen dice, ¿estás en contacto con el equipo en Turquía? Tienen un proyecto parecido, pero no está caminando ahora. Y de Joel Tadillo, y dijo que creo que también el Cantónico tiene uno, también al parecer este traslador es más colaborativo. Mm. Em, vale, sí, un comentario de Rachel Bornik dice, también este traslador es basado en la ortografía de Nehemiah y no de aquí Jerusalén. Sí. Mhm. Y Gloria Asher está de acuerdo, dice, gracias por decir lo que estaba pensando yo, ma en todo modo, gracias y más al bueno a Jonel por sus esfuerzos. Nelson Toro dice, pienso que el traslador es una excelente idea y con un proyecto con mucha creatividad y mucho laboro. Sos unos genios. Es una cuestión que tengas menester de hacer unas correcciones técnicas y al ser colaborativo poco a poco se engrandecerá y estará presto. Mucha reusita y aslaja. René Martín dice, si algunos nativohablantes del ladino judeo-español quieren hacer algunas correcciones, ¿de cale que esperen? ¿Cómo pueden obtener un user ID? René de Gran Bretaña. Que se La puede, pregunta, bueno, la gente puede hacer sus sugerencias como vimos antes, sí. cuando lo va a usar, nativo hablantes o no, y esto lo mirarán vos, lo miraréis vosotros y Sí, Sí, pensaréis si sí, sí. esto se puede, ¿no? Es este el modo. Si ¿cómo se la demanda es si podemos
ver lo que se hace por un usuario y ayudarle, ¿no? No, entiendo que lo que dice René tiene que ver con si un latino hablante puede colaborar con un Ah, sí, 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 nativo hablante sí, puede sí, colaborar con sí, vosotros en sí, el senso de que puede aprobar o corregir cosas con un ID, sí. ¿no? Ujú, Como mamá tendrá que hablar con vosotros y vosotros mirar si sí, eh, tenéis menester de colaboración de más personas. sí, 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 Tenemos menester sí, de tenemos colaboración. menester, sí, sí, lo siento. Que Mucho. ¿Cómo lo dices? Hay cosas. este es el sujeto de la siguiente demanda, de cuántas personas laboran para hacer este traslador y si hay nativo hablantes que ya están colaborando con vosotros. Vosotros. Sí, tenemos Iso Abraham, Mm. que nos Está ayuda, aquí. por ejemplo, o profesores como del INALCO, como Zelko. ah, y sí, tenemos Eh, un grupo de laboro, que cada mes tenemos una reunión para laborar sobre este salud traslador. Mm. el próximo mensaje es de Silvia Alhadef que dice: Shalom a todos, gracias por este encuentro y muy interesante, mucha reushita y aslaja. Sí, otro mensaje de que el cantónico es colaborativo y recibe ayuda de cualquiera que quiera ayudar, que solo cale hablar con Gabor. Y dice Gloria Asher que hermoso el cuento que descollites. Lo conozco de Matilda Cohen Sarano, que lo sentía de su padre, Alfred Sarano. Años después descubrió que se topaba en los documentos de la Inquisición. Oh, Sí. wow. Ujú. Y Mm. después creo que ya está. Sí, Mm. alguna demandó por el diccionario de Ah, sí. Nehama al reverso. Yo metí porque es Muestros Desaparecidos, ¿no? Que lo vende en su página Sí, y sí. ya metí el atadillo para todos aquí y Mm. lo vamos a meter en bajo también del filme cuando ya esté en la descripción en YouTube. Em, y, ¿qué más? Y teníamos una otra cosa. Ah, bueno, sí, como vos decía, hay otros que están laborando también con ideas ansina. Algunos sugieren acá de aunarse y hacerlo todos en juntos. No sé si esto es colay o es posible. Ama sugerencias para que vosotros toméis, habléis con ellos o ellos con vosotros, ahora que conocen este traslador. ¿Alguno de vosotros puede, ya está metido el traslador esto, porque demandaban a si Mm. se podía Sí, meter sí, en los, ya lo puede mirar todos, lo podemos meter también en los descripción del filme, del encuentro, mm, ¿sí? sí, sí, sí. Mm. Vas a tener laboro grande porque seguro más lo van a usar, más lo van a corregir. Sí, Sí, esperamos eso. seguro. Seguro, seguro que sí. Siempre, bueno, como tenemos una diferencia de modo de escribir, según Neamá, el original, Sí. escribía, y según aquí Jerusalén, que es un poco o bastante Diferente. más colay para el computer a lo manco, ¿no? Y los teléfonos, porque no tiene los signos, no hay que buscar. Mm, Este modo de cosa. Es aquella la demanda o la opinión que se daba sobre el modo de escoger la escritura, ¿no? Entendemos que esto
Es una cosa que no sé si se puede hacer de las dos maneras, porque hay diferencia grande en al modo de escritura, ¿no? Creo que es Sí, posible, Lionel. Per- Perdón. El niyama al reverso es un niyama sin los caracteres, las letras especiales. Ah, ok, Hemos tocado todo. Con claro. ¿Qué la, significa todo? con la, la autorización Claro, porque está de también nuestros desaparecidos. para el chat GPT está un poco difícil de entender los signos, ¿no? Ujú. También esto. Entonces, quiere decir que el traslador está alimentado, le dices de comer con el Nehama al reverso y algunas cosas más, ¿no? Mm, Mm. Maravilla. Eh, Muy bien. Bueno, aquí hay algunas otras cosas para meldar y ya con esto iremos. Merci mucho y a vos ringracio. Tenemos uno o dos mensajes más, ¿verdad? Sí, tenemos bueno, cuatro. Un mensaje de Rachel Borny que dice, reunión por Zoom una vez al mes se pueden hacer entre los varios que tienen un proyectos de trasladores para que mm. se puedan hablar. René Martín dice, Reushita buena, Yonel y Sara, y semanada buena a todos. Nelson Toro dice, muchas gracias a todos vosotros por apa- apartallarnos el encuentro, escapados con bien, semanada buena y alegre. El Abad Tzadik muestro, mos tenga sanos y recios, libres de males y jasinuras, Bien. que muchos años de vida nos sean añadidos. Shalom. Y Rachel Borny dice, los diftongos son diferentes, de que en aquí Jerusalén no tiene la W. Sí, la W o la doble B, no sé cómo Mm. le decimos ahí. Bueno, W. seguro, hay que reafinar. Bueno, ya sabemos, todos los que usamos queremos tener una sola cosa, ¿no? Para no pensar cuál escoger. Y también por los esfuerzos y por la colaboración que hay menester de tener, ¿no? Todos, si hay paras, se pueden mercar plataformas y programas que tienen más habilidades para el que va a programar. También está bueno, cada uno quiere tener para su institución que represente una cosa particular. Así que, como dije antes, como tenemos diccionarios de inglés, de muchos, ya sabemos, el Collins es el más conocido, tenemos muchos diccionarios de cada lengua. Bueno, podemos tener y muchos de nuestra lengua trasladores. Merci mucho a vosotros, merci Samir. Nos vamos a ir en presentando lo que va a venir, como cada semana. Oh, y Jenny, merci mucho a Jenny, que la Merci, teníamos ahí del empecillo. merci beaucoup. Bueno, recordaros que el próximo encuentro es de la American Latino League y será de Memoria y Cultura Material Sefaradí, objetos amados de una familia turca en Seattle. Es el 30 de noviembre y aquí tenéis las horas. Es de Bailabaya Hanna Pressman y de Musafira Marlene Suriano Vinicur. Después, recordaros que para registraros al boletín o que si queréis tener más información para poder meldar artículos, saberes o conocer de actividades sefaradís de todo el mundo, podéis escribir al número que tenéis en pantalla o en registraros por mail en sfarad.com para boletín semanal Sfarad o visitar Sfarad para ver todos los saberes. Sí, tenemos en el ecrán, porque pantalla es del castellano. Ah, ecran. Bien, quiero decir que vi de que como cuatro o cinco personas entraron casi a la fin del encuentro. Es porque no tienen javeres todavía de los trocamientos de horas. En Argentina, donde estamos con el Centro Cultural Sefarad, no trocamos las horas. Ansina que para todos los otros que trocan las horas para atrás,
trocaron una semana o dos atrás en Estados Unidos y atrás más en la Europa, vos quiero decir que debes de entrar una hora antes ahora, porque estás entrando a la fin del encuentro. Bueno, queda en los fílmicos, ya veremos. Estos fílmicos los puedes topar en youtube.com/sefarad. Son filmes de programas pasados, de conferencias, música, documentarios y más de cultura sefaradí. Y para donos y colaboraciones puedes entrar en sefarad.com/encuentros y vos agradecemos a todos los que siempre nos dan sus ayudos, de que estos nos ayudan a poder pagar los chicos costes que tiene estos programas y recordar vos que nadie no cobra paras por esto. También puedes colaborar haciendo, dándome place, comentando, partajando nuestros filmicos y enregistrándonos en el canal de youtube.com/sefarad. Merci mucho, Zamir, merci mucho, Merci mucho. Jenny, Sara y Onel. Y a todos vos quiero decir, suetar semana da buena, buena semana que nos del dio, paz para Israel y para todo el mundo. Y al vernos la semana viniendo con el nuevo encuentro que vamos a tener. Nos vemos. Merci mucho, Liliana. Merci mucho. No te ama todo el De tiempo. nada buena. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por ti De nada buena. cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Shalom. Shalom. Semana de buena a todos.